Gracia y paz, amados hermanos. El día de ayer respondí un correo electrónico y me ponía un poquito triste lo que me comentaba este muchacho. Y yo creo que el problema es que hay mucho dicho, mucha leyenda, mucho mito, mucha especulación sobre este tema, pero no hay mucho fundamento. Cuando nosotros basamos nuestros pensamientos y creencias en lo que se dice, en lo que se piensa, en lo que se cree, pero no en las escrituras, corremos un serio peligro. Corremos el peligro de basar nuestra fe, nuestras convicciones y hasta acabar teniendo miedo por cosas que ni siquiera son reales. Entonces, todo lo que nosotros vayamos a pensar, todo lo que vayamos a creer, todo lo que vaya a afectar a nuestra vida, debe estar basado en las escrituras. Este chico me preguntó lo siguiente. Este chico está yendo a una iglesia. Era un chico que antes era pandillero, traficaba con drogas, hacía cosas muy malas que no se tenían que hacer, pero hubo una persona que le predicó el evangelio, una persona que le compartió de Cristo, y Dios ha obrado en su corazón. Dios ha obrado en su corazón, y ahora congrega en una iglesia. Abandonó la pandilla, abandonó su vida de pecado, abandonó el tráfico, abandonó muchísimas cosas y ahora está ahí, intentando servir al Señor lo mejor que puede, luchando con el pecado. Sabemos que es un proceso, la santificación es un proceso, lo que llamamos santificación progresiva. Pero el joven está ahí, entregado al Señor, no falta un culto, lee la Biblia todos los días, ora todos los días, lucha con sus tentaciones, con su pecado, se intenta guardar para el Señor. Vamos, que Dios ha hecho un milagro como siempre, porque es bueno, es maravilloso, es grande, es poderoso y ha rescatado gente como a nosotros del mismo lodo. Pero ha pasado algo. Ese joven estaba en su congregación y él compartía su testimonio, ¿no? Mira, yo era de esta pandilla, se ve que esa pandilla en ese pueblo, en esa ciudad es muy famosa, yo era de allí, yo hacía esto, tal y tal, y él comentó una cosa que hizo que alguien le dijera algo, y yo creo que esa persona de la iglesia se equivocó. Él dijo, el problema es que también en aquella pandilla hicimos una vez un pacto con el diablo. Hicimos un pacto con el diablo para que nos fuera bien en la pandilla, para que nos fuera bien los negocios. Le entregamos nuestra vida al diablo y hicimos un pacto con él. Y esa persona de la iglesia le dijo algo que a mí me preocupa. La persona de la iglesia le dijo, pues entonces ya no hay esperanza para ti. Porque si tú le vendiste tu alma al diablo, si tú vendiste tu vida al diablo, si tú hiciste un pacto con el diablo, ya no hay esperanza para ti. Ya no importa lo que hayas hecho, porque ahora tu vida es del diablo. Tu vida le pertenece al diablo, tu vida es de él, se la has entregado a él y por lo tanto ya nada sirve que vayas a la iglesia y tantas otras cosas. No sirve de nada. Entonces, el chico, ¿qué pasó? ¿Qué ha provocado eso? Ese joven, porque es joven, se puso súper triste, creyó que todo lo que estaba haciendo, leer la Biblia, orar, ahora querer al Señor, porque dice, pero yo amo a Dios, amo a Cristo, amo la obra que ha hecho en la cruz por mí, y yo quiero esa vida, yo quiero honrarle, yo quiero servirle, yo quiero vivirle. Le ha puesto tan triste que como no tiene conocimiento porque es nuevo en la fe, se lo ha creído y está en su casa y no está congregando. ¿Por qué? Porque un hermano de la iglesia le dijo que como hizo un pacto con el diablo, ya no hay esperanza. Y me preguntó eso, ¿de verdad si yo hice un pacto con el diablo, yo hice esto con el diablo, ya no hay esperanza para mí? Y de verdad me puso muy triste. ¿Por qué? Porque yo le preguntaría al hermano de la iglesia, dime en qué parte de la Biblia dice que si una persona hace un pacto con el diablo, ya está, ya no hay esperanza. Porque el único pecado imperdonable que vemos en la Escritura es la blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿cierto? Eso está en la Biblia. La única cosa que dice la Biblia que es imperdonable es la blasfemia contra el Espíritu Santo. No el vender tu alma al diablo ni hacer un pacto con el diablo. Entonces, ¿dónde hay en la Biblia el hecho de que si le das tu alma al diablo, le vendes tu alma al diablo o haces un pacto con el diablo, ya no hay esperanza para ti? ¿Dónde está eso en la Biblia? No está. Ahora déjame hacer otra pregunta y ahí voy a tocar un tema que a muchos no van a estar de acuerdo. Así que desde ya les digo que si al final les gusta el vídeo le pueden dar un me gusta, si no están de acuerdo pueden dejar su comentario y si están de acuerdo y les gustó pueden compartirlo. Pero vamos a hablar de una cosa seria, es el hecho de vender el alma al diablo, hacer un pacto con el diablo y hacer esto con el diablo.
déjenme decir una cosa, y yo solo voy a hacer una pregunta y espero que ustedes contesten, y la pregunta es la siguiente: ¿me pueden decir en la Biblia dónde hay esos pactos con el diablo, esos negocios con el diablo, dónde hay esas negociaciones por tu alma con el diablo, en la que tú dices, mira, esto soy yo, Satanás, esto es mi alma, esto es mi vida, y yo te la vendo, te la presto, te la doy, te la alquilo, te la regalo, negociamos con ella, este es mi hijo, te lo vendo? ¿Dónde está eso en la Escritura? ¿Dónde está el tema de las negociaciones de un alma con el diablo en la Biblia? ¿Dónde están las negociaciones de uno mismo, pudiendo negociar el alma en la Biblia y luego... Hermano, ¿no será que estos pensamientos vienen más de otras religiones? ¿No será que estos pensamientos vienen más de otras prácticas como hechicería, como la famosa macumba de Brasil, santería y estas prácticas? ¿De verdad ven fundamento en la Escritura para todo esto? Vamos a decir una cosa. ¿A quién le pertenece una vida desde que nacemos? Vamos a ser honestos. Cuando nosotros nacemos, todos nacemos ¿cómo? Como pecadores. La Biblia dice que nacemos muertos en nuestros delitos y pecados. La Biblia dice que pertenecemos a las tinieblas. La Biblia dice que somos esclavos del pecado. Y la Biblia dice que somos reos de Satanás. La Biblia dice que el que practica el pecado, ¿de quién es ya? ¿Qué dice la Biblia? Vamos a ser honestos. El que practica el pecado, ¿de quién es? La Biblia enseña que el que practica el pecado es del diablo. ¿Quién practica el pecado? ¿El creyente? No, el mundano. Pero algunos mundanos, no, todos. Es decir, todos los mundanos son hijos de Satanás. Lo que nos hace hijos de Dios es el Evangelio, el haber creído el Evangelio, habernos arrepentido de nuestros pecados, haber creído en Jesucristo. A todos los que le reciben, a todos los que creen en su nombre, se les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso es lo que dice la Escritura. Por lo tanto, la Biblia dice que los que son del mundo pertenecen al diablo. ¿Qué alma le vas a vender al diablo cuando estás en el mundo si tú le perteneces al mundo, a las tinieblas y a Satanás? En el mundo es así. En el mundo es la condición de todos, muertos en delitos y pecados, esclavos de las tinieblas, esclavos del pecado, esclavos de Satanás. Por lo tanto, ¿qué alma le vas a vender? ¿Qué alma le vas a vender si nada es tuyo? ¿No eres tu dueño? Eso es una mala enseñanza de pensar que uno cuando nace está como en medio de Dios y del diablo y es como, a ver, Dios me quiere, el diablo me quiere, ¿quién da más por mi vida? Bueno, yo decido darle mi vida al diablo, decido darle mi vida a Dios, pero eso no es lo que enseñan las Escrituras. La Biblia dice que nacemos en pecado, que nacemos muertos en delitos y pecados, y por lo tanto, aquel que no es hijo de Dios es hijo del diablo, aquel que no está en la luz está en las tinieblas. La Biblia no muestra que hay alguien en un punto medio en lo que no soy de nadie. No. Somos reos de las tinieblas cuando no estamos en Dios, cuando somos de este mundo. Así que, ¿cómo le vas a vender algo que tú no puedes vender? Porque tú no puedes vender tu alma. ¿Cómo vas a hacer un pacto con algo que no es tuyo? Sino que ya naces siendo esclavo de las tinieblas. Satanás puede hacer contigo lo que quiera si Dios se lo permite. Tú eres esclavo del pecado y las tinieblas, pero una vez estás en Cristo, el Señor te hace su hijo. Pasas de las tinieblas al reino de la luz, de ser esclavo del pecado a ser libre en Cristo, de ser reo de Satanás a ser un hijo de Dios, un siervo de Dios, un discípulo de Cristo. Pasas de un lado a otro, no estás en medio. Eres de allí, eres de las tinieblas y el Señor te lleva al otro extremo, te lleva a la luz, te lleva a Él, te da su salvación, se hace tu Padre y ahora eres hijo de Dios. Pero ya estabas allí, no es que hayas vendido tu alma al diablo, no es que hayas hecho un pacto con el diablo, es que ya estás allí. Si estás sin Cristo, ya estás allí. Si estás sin Cristo, ya perteneces allí. Lo que hace el Señor es trasladarte al reino de la luz, trasladarte al reino de Cristo, cuando Él salva tu vida. Así que, no es que porque tú hayas hecho un pacto con el diablo, si es que hacer ese pacto es ridículo, ya le perteneces. ¿Tú crees que hace falta hacer un pacto? Un pandillero que está traficando, que está matando gente, que está robando y haciendo todas esas cosas, que tiene que hacer un pacto. ¿De quién son esas obras? Son del diablo, ya le pertenecen al diablo. Entonces esa persona ha sido salva por el Señor. Así que yo le digo a ese joven, ve a la iglesia, ama a Dios con todo tu corazón, sigue leyendo tu Biblia, sigue orando, porque sí, eras del diablo, no porque hubieras hecho un pacto, sino porque ya eras de Él.
Ya eras de Él, pero ahora el Señor te ha comprado. Y como dice Apocalipsis, por su sangre, por la sangre de Cristo, Cristo ha redimido para Dios un pueblo de toda lengua, tribu y nación. Él te ha comprado con plata, sino con la preciosa sangre del Cordero de Dios. Dios te ha redimido, Dios te ha comprado, Dios te ha salvado. Ahora eres de Cristo. Así que sigue confiando. Sigue confiando, porque ya no eres de Satanás, ahora eres del Señor. Hermanos, deja tu comentario. ¿Qué piensas sobre esto? ¿Qué piensas sobre este tema del pacto con el diablo, vender tu alma al diablo? ¿Crees de verdad que alguien puede negociar con esas cosas? Pero una cosa les preguntaré y les pido a todos, si van a comentar sobre yo conozco a alguien que hizo un pacto y le dio dinero, vamos a decir una cosa, por favor pongan Biblia. Pongan Biblia, no pongan yo conozco a, yo hago, Biblia, no lo que dicen los macumberos, los santeros, los hechiceros, por favor, Biblia. Del mundo, ¿quién no es del diablo? ¿Quién no es del diablo del mundo? Biblia, por favor, Biblia. Esto es un canal en el que buscamos pensar bíblicamente, no que cada uno diga lo que le parece, porque nuestra opinión no importa. Importa la opinión de Dios, importa lo que dice la Biblia. Así que tú puedes conocer a alguien que hizo un pacto y ahora es millonario, pero ya siempre fue del diablo. O dime tú, ¿quién está en el mundo que no es del diablo? Que no es del diablo. Biblia, por favor, Biblia. Deja tu comentario, dale un buen me gusta a este vídeo y compártelo con mucha gente. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes siempre. Recuerden que los amamos en el Señor.